Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando feeds. Gracias. Cuando los dioses mueren, se estaba muriendo, su existencia estaba llegando a su fin a medida que su mente se desvanecía lentamente, o se estaba convirtiendo lentamente en algo que ni siquiera podía describirse como una mente. No sabía cómo todavía era capaz de pensar o comprender dichos hechos, seguía vivo. Todavía era capaz de... ¿A qué? Otro recuerdo se desvaneció, otro pedazo de él se desmoronó en la nada que no era algo que pudiera describirse como una mente. Las imágenes brillaron ante sus ojos, volviéndose borrosas y menos enfocadas a medida que su comprensión de ellas se erosionaba lentamente por su propio ser que se desmoronaba bajo el estrés de que otra pieza de su se separó y se desvaneció. Extendió la mano, pero su cuerpo no se movía mientras trataba de captar lo que era su, y, sin embargo, todo se deslizó lentamente entre sus dedos. ¿Qué estaba haciendo? No podía morir hasta que él, La imagen de una chica con ojos rojos y cabello blanco brilló ante sus ojos, esta todavía enfocada y su rostro haciendo que su capacidad de sentir regrese por un momento. El dolor, la pérdida y la tristeza iban y venían a medida que también se desvanecían, nunca logró, Ella trató de sacrificarse por él y, sin embargo, ella. ¿Qué niño? Haciendo que su madre se enfrente a una situación tan complicada, una voz de repente atravesó el sonido del silencio ensordecedor a su alrededor. Suave y melódico, calmante y cariñoso, y al mismo tiempo joven y vibrante. Las reglas son reglas y no se pueden romper, te ganaste tu lugar más que cualquier otro a mis ojos, pero tu propia alma y espíritu no aceptarán el botín de tu victoria. ¿Quién habla? ¿Por qué oye una voz ahora? La palabra eludió su comprensión a medida que más y más de su yo se desmorona, poco a poco la existencia conocida como, se desvanece la imagen sigue ahí, pero los bordes empiezan a desvanecerse. No, se niega a dejarlo ir. Se aferra a él, lo que todavía quedará en él arroja lo que estaba sosteniendo mientras se aferra a la imagen de la niña. Alcanza pero no se mueve, tira pero no posee ninguna fuerza que le quede para siquiera respirar. Un pensamiento extraviado, un pequeño fragmento de conocimiento entra en lo que queda de su mente. Su nombre está en la punta de su lengua, pero no puede oírlo ni siquiera mientras lo dice. Y luego la imagen comienza a desvanecerse de nuevo, desmoronándose a medida que su agarre sobre ella comenzó a vacilar. Él estaba desapareciendo y también, con él, algo le decía que no debía soltarse y se aferraba a la imagen con la fuerza que le quedaba. No tenía nada más ahora, pero lo que estaba sucediendo aparentemente solo le estaba dificultando la concentración. Shush, deja que tu nueva mamá lo mejore todo. De nuevo esta voz, ¿quién estaba hablando y por qué no podía entender? ¿Qué estaba pasando? Otra imagen de repente brilló ante sus ojos, esta de una adolescente con cabello negro y ojos azules. Su rostro cambió en una sonrisa suave pero confiada, sus ojos fijos en el suyo y su comportamiento confiado pero no arrogante. ¿Quién era ella? Ella era, ¿cómo podría haberlo olvidado? Ella fue la que, cuando lo mató, murió antes. Pero se estaba muriendo ahora. Ella era parte de él, y él también se aferró a ella. Al dividirse, también se aferró a su imagen, eran importantes y sabía que por la razón que fueran queridas, no se desvanecerían. Se estaba desvaneciendo y esto era lo que les esperaba, no dejará que suceda. Otra imagen llenó su mente. Cabello violeta. Ojos violetas. Sonrisa suave y amable. Dolor. No se había movido, pero gritó mientras la agonía pura se extendía por su ser, su imagen ardía y lo llamaba mientras luchaba por alcanzarla con todo lo que se le dejaba. Este era diferente, este era mucho más importante que cualquier otro, esta era la razón por la cual no podía rendirse y desvanecerse aquí. Espadas. De repente, su visión se llenó de tierra estéril. Empujó mientras buscaba esa imagen, para ella que le hizo recordar cómo se sentía después de que esa parte de él ya se desvaneciera. Gritó mientras el fuego se extendía por sus venas, gritaba mientras sus mentes restantes se desmoronaban, mientras la alcanzaba con sus últimos trozos de fuerza de voluntad.
Otra imagen lo llenó, la luz como ninguna otra brillaba, pero no era suficiente. ¿Suficiente para qué? Empujó, la imagen fue deslizada mientras sentía que otra pequeña parte de él se desvanecía, no recordaba ni entendía lo que significaban esas imágenes, pero algo no estaba bien y no sería él mismo si la imagen de esa chica se desvaneciera. No, no. Lo rechazó ya que. Así que está decidido. La voz sonó a través del vacío, esta vez clara y pura cuando el mundo a su alrededor tembló de repente. Soy la bruja que abrió la caja que contenía todos los desastres y una pizca de esperanza, una oleada de calor latió a través de su ser, como si hubiera algo por ahí que no lo dejara desvanecerse y ahora, la esposa de Epimeteo y la que tiene el título de mujer que todo lo da, la luz estalló cuando sintió que algo se retorcía y cambiaba en él a medida que la imagen se acercaba. Ahora declara a este niño mi nuevo hijo. Lo sintió regresar, las imágenes que casi se desvanecieron y las que se unieron a ellos cuando sintió su propio espíritu, que casi se apagó, reventando con nueva vida. Que todos los presentes concedan su bendición y su odio a este niño. El octavo campeón, el nuevo rey diablo. El calor creció, aunque nunca los conociera el sentimiento, le recordaba un abrazo de madre donde te sentirías seguro y en paz. El arte negro que Epimeteo y yo dejamos atrás. El nacimiento sagrado de un niño ilegítimo, envuelto en la oscuridad, nacido de un tonto y una bruja. Una vez más, un pulso se disparó a través de todo su ser, y el poder inundó cada uno de sus poros y cada celda. Un secreto rito de usurpación, solo posible a través del sacrificio de un dios. El fuego y la negrura se derramaron por sus venas, un despeje que no sabía que poseía vino a su mente. Infinitos puntos se posaron en sus ojos, los lamentos de los muertos pero aún no se fueron llenaron sus oídos. Renacerás como campeone. Sus ojos se abrieron al ver. Una cara joven, cabello lila claro y un par de ojos esmeralda que lo miraban con mucho cuidado y amor que le dolía el corazón. La suave sonrisa en sus labios y su sola presencia irradiaban el calor que inundaba su ser y le impedía desaparecer. Ausente notó sus orejas ligeramente puntiagudas, dos grandes cuentas rojas para aretes y dos cintas blancas que separaban su largo cabello en dos colas a ambos lados de su cabeza. Ningún sonido salió de su boca, pero su sonrisa se abrió ligeramente y sus ojos brillaron con una luz interior. El asesino de dioses, el rey de reyes, el campeone. Su voz melódica resonó con su ser mientras se inclinaba y plantaba un suave beso en su frente. La luz explotó repentinamente a su alrededor cuando todo volvió a inundarse. Él era. Convoca pronto a Oni-chan. Illa. Él era. Mira, por ciento circunflejo y @kun. La gente normalmente muere cuando son asesinadas. Enjuague. Otra imagen comenzó a aparecer como. Yo soy el hueso de mi espada. Espadas. Espadas. Tanto. Innumerables espadas. Páramo estéril. Cielo crepuscular. Engranajes gigantes girando. Olor a fuego y acero. Incorrecto. Todo estaba mal mientras gritaba. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Las imágenes inundaron su mente, equivocada y extraña, pero familiar, incluso si nunca antes había sido vista por él. Esto pertenece al rey. Un hombre con ojos rojos, cabello rubio puntiagudo y armadura dorada. Gilgamesh. Incorrecto. Nunca vio esto. No era él. Sin embargo, fue. Jinete, mátalos. Un niño de su edad con ojos azules y cabello con una mirada histérica loca en su rostro. Shinji. Incorrecto. Nunca hizo esto. ¿Cuáles fueron esas? Los vio. No lo hizo. He creado más de 1000 espadas. Guerrero molesto, superaste a las leyendas que se compusieron sobre ti. Illa estaba muerto. No. Ella era. La vio. Dijiste que un hermano mayor protege a su hermana menor, ¿verdad? Sí. Soy la hermana mayor. Así que tengo que proteger a mi hermano menor. En ese momento. Él era. ¿Por qué estaba entonces tan ensangrentada y rota? ¿Por qué no se movía? Desconocido hasta la muerte. Alégrate, muchacho. Tu deseo finalmente se hará realidad. Un hombre con el pelo negro y los ojos negros vacíos. Kirei. Estaba muerto.
El dolor inundó su mente mientras las imágenes imposibles brillaban ante sus ojos, eventos que no habían tenido lugar pero que fueron presenciados y vividos por él. No, sí, ¿quién era él? Es inútil. Yo soy tu ideal. Deberías darte cuenta de que no puedes igualarme. No, no. Se negó. Rechazó. Él no era él. Lucharon. Nunca cruzaron cuchillas. Tampoco conocido por la vida. No había ninguna razón para la información que ahora desgarraba su mente, cada brecha se reparaba instantáneamente y cada fractura se curaba en un momento. Y se quemó. Las cuchillas salieron de su cuerpo, perforando su piel. Rastreó armas para luchar. Su cuerpo se estaba descomponiendo. Estaba cansado y sin energía mágica para luchar. Ganó mientras daba su última orden. Gritó y, sin embargo, no llegó ningún sonido. Lágrimas de sangre corrían por su rostro y, sin embargo, sus ojos permanecían secos. Su brazo izquierdo se había ido y, sin embargo, podía sentirlo. Has resistido el dolor para crear muchas armas. Incorrecto. Todo estaba mal y se destrozó mientras su cuerpo se quemaba. Todo estaba mal mientras mentía inmóvil. Todo estaba mal como el mundo de, luchó contra el mundo de. Él era, estas visiones fueron. Un hombre solitario roto. Su cuerpo está hecho de espadas. Si no puedes derrotar a tu enemigo con el arma que tienes, entonces imagina una con la que pudieras. Su sangre es de hierro y su corazón de cristal. Afortunadamente, no tengo ningún orgullo. Pero, ¿qué hay de eso? Se deshonrará el nombre del héroe. Sobrevivió a través de innumerables batallas. Ja, no me hagas reír, Lancer. Puedes lavar la desgracia con resultados. Puedes alimentar tu orgullo sin sentido a los perros. Ni una sola vez retirándose. Comprarte algo de tiempo está bien, pero no te importa si le gano a esa cosa, ¿verdad? Ni una sola vez se entendió. Si solo puedes vivir aferrándote a ese ideal, ahógate en tus ideales. Siempre estaba solo. Sin embargo, esas manos nunca sostendrán nada, intoxicadas con victoria en una colina de espadas. ¿Expiar mis pecados? No tengo pecados por los que expiar, ni he forzado un concepto tan insignificante en nadie. Por lo tanto, su vida no tiene sentido. Pero todo es falso. Tal hipocresía no puede salvar nada. No, en primer lugar, no sabía lo que quería salvar. Ese cuerpo ciertamente estaba hecho de espadas. Como puedes ver, a lo que te enfrentas es al número ilimitado de cuchillas. La mejor de las cuchillas. Tira tus miedos y llévame. Así que mientras oro, Unlimited Blade funciona. Lo que siempre deberías estar imaginando eres tú en tu momento más poderoso. No. No era él. Sus ideales. Sus ideales quedaron atrás. No se rompió. No se arrepintió. Porque tenía lo que era más importante que sus ideales. Era más importante que sus ideales, los rechazaba para poder salvarla. Porque no pudo volver a verla. Sintió como Blades perforaba su piel desde el interior. Y estalló de su cuerpo. Sintió como le arrancaron el brazo izquierdo. Sintió como sus circuitos mágicos ardían dentro de su cuerpo mientras rastreaba. De repente, el mundo a su alrededor se hizo añicos como un vidrio. Estaba sentado en una habitación detrás de la mesa del comedor en su casa, mientras observaba a su tutor llenar su cara con el desayuno, y ella estaba sentada allí cerca de él. Cabello violeta. Ojos violetas. Sonrisa suave. Sus labios se movieron pero él no podía oírla. ¿Por qué no podía oír? Trató de alcanzarla, pero su cuerpo no se movió. La conocía, la amaba, tiró su sueño por ella porque... Senpai. Silencioso como un susurro, pero en sus oídos, el sonido de su voz era más fuerte que el trueno. De repente pudo moverse. De repente pudo hablar. De repente pudo sentir. Porque la angustia que sentía en su voz. Porque ella estaba en peligro y él sabía. Porque nada le impedirá proteger a Sakura. El mundo explotó cuando sus ojos se abrieron. Igual, 0, 0, igual. Era como si el mundo se ralentizara repentinamente solo para él, sus ojos se ajustaron instantáneamente a la luz bastante tenue de la habitación, cuando su cuerpo ya comenzó a moverse.
Un borrón de violeta era todo lo que necesitaba para identificarla. Mientras sus ojos se enfocaban en el proyectil entrante, su visión se convirtió en nada más que un túnel donde solo él, Sakura, y lo que la estaba atacando existía. Su mente todavía no funcionaba bien y su percepción del mundo circundante todavía estaba por la prueba psicológica que acababa de sufrir, pero nada de esto importaba. Tras Eon, su área hablada, Shir sintió como la energía mágica inundó su cuerpo, sus circuitos mágicos rugiendo a la vida mientras todo su ser era llevado a un nuevo nivel de rendimiento. Su mente trabajando más rápido que nunca, como si sus sentidos de repente mejoraran mucho cuando se trataba de su propio mago, y logró empujar su cuerpo casi al límite sin ningún problema. No lo notó, no era importante mientras avanzaba hacia la cosa entrante, que todavía no podía ver adecuadamente ya que los escombros de madera de la puerta rota oscurecían su pequeña forma. Una cosa registrada para él, necesitaba un arma, pero incluso eso no era un problema. Sus manos se cerraron como si estuvieran alrededor de algo pero agarrando solo aire vacío, pero de repente, en un estallido de energía mágica, un par de falchions se materializaron en existencia. Una blanca y otra negra, ambas cuchillas cubiertas de patrones hexagonales, y ambas con un símbolo yin-yang en sus guardias. Kanchi Bakuya, Ganjian y Moie, espadas casadas que siempre se encontrarán y volverán a su portador si se perdieran. Sin siquiera una pizca de vacilación, arremetió, la hoja negra en su mano derecha ya se movía hacia el enemigo que se acercaba. Como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, corta a través de las varias astillas y griega. Muñeca. La mente de Shir estaba demasiado concentrada y no lo suficientemente despierta como para comprender completamente lo absurdo de la pequeña muñeca verde enfurecida, hecha de diferentes trozos de tela y con botones para que los ojos pudieran atravesar la puerta. Sin pausa, su hoja blanca también se sacó y dio un segundo golpe al juguete de peluche ahora dividido, separando las piezas verticalmente. Se puso de pie, con la guardia todavía en alto, mientras las 4 piezas de la muñeca caían al suelo con pulgarcitos silenciosos. Su mente finalmente comenzó a registrar lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero no lo suficiente como para actuar adecuadamente en cualquier cosa que no fuera su primer y único objetivo que lo despertara. Esto era algo que no podía superar tan fácilmente como lo hizo con su cuerpo, incluso si aún no sabía nada sobre cómo sucedió. Senpai. Una pequeña voz hizo que su cabeza se deslizara hacia un lado mientras sus ojos ámbar hacían un par de violetas. Pero con un poco de ayuda, como un shock, su cerebro de repente se puso en marcha, y solo una cosa que ahora estaba en la vanguardia de su mente. Sakura, murmuró. Apenas fue lo suficientemente rápido como para soltar sus espadas cuando la chica, que notó que llevaba un par de jeans y una blusa blanca con extrañas manchas, saltó hacia él y envolvió sus manos alrededor de su cuello. Todo su cuerpo temblaba y el primer sonido que hizo fue un sollozo ahogado mientras él envolvía sus brazos alrededor de ella en un abrazo un poco incómodo. Tomó debida nota del sonido de su espada .s retumbando en el suelo mientras sostenía a su novia con fuerza, sus lágrimas empapando su camisa muscular. Shir parpadeó de nuevo, por primera vez contemplando el paisaje a su alrededor, las sucias paredes estériles con una que se rompió desde el exterior. Un colchón en el que aparentemente estaba durmiendo y el piso de cemento en el que estaban parados. Este no era un lugar que reconociera, ni siquiera uno que pudiera decir honestamente que esperaría despierto. Te tomó el tiempo suficiente. Escuchó un soplo de su lado. Inclinando ligeramente la cabeza, para no molestar a Sakura, que todavía se aferraba a él, vio a Rin de pie desde el suelo. Estaba vestida con un par de pantalones capri azules, una camiseta roja sin mangas y un oeste de cuero negro con muchos bolsillos. Tuvo que parpadear un par de veces, su imagen extrañamente ajena a la normalmente bastante estricta Magus, especialmente con su cabello atado a una cola de caballo en lugar de 2 coletas en el costado de su cabeza. Rin. Sus palabras sonaban más como una pregunta. Sí, yo. Ella le ahorró la vergüenza de simplemente pararse y mirarla al cortarlo. Ahora, aunque también estoy bastante feliz de que estés de vuelta en el mundo de los vivos, está el asunto de que estemos bajo ataque en este momento. ¿Qué? Parpadeó, su mente todavía estaba tratando de recuperarse del golpe anterior.
No hay tiempo para explicar completamente, tenemos que movernos. Frenó y estaba a punto de dar un paso adelante, cuando de repente un extraño sonido burbujeante se registró para todos ellos. Sheer se retorció y sus ojos se abrieron, el sonido provenía de las piezas del extraño juguete de muñeca vudú que cortó. Sus piezas se retorcían en el suelo y su relleno, que era rojo por la razón que fuera, comenzó a hincharse y a burbujear como una especie de, sin previo aviso, su nariz se llenó con el aroma de la sangre y el relleno en crecimiento de repente comenzó a torcerse y cambiar de color y patrón. Justo ante sus ojos y los de Rin, 4 piezas de la muñeca fueron unidas por el relleno rojo que se conecta con sus partes separadas. La tela que se utilizó se reparó a sí misma y ahora armada con agujas largas, de unos 20 centímetros, que atravesaban sus manos debido a la evidente falta de dedos, la muñeca recuperó su equilibrio. Entonces, pueden repararse a sí mismos. Rin tomó una postura de batalla. Genial, y soy todo de gemas. ¿Qué son? Sheer liberó a Sakura y la empujó detrás de él, la repugnante energía mágica que podía oler proveniente de esta cosa solo creció en densidad. Esto es. Menos hablar. Rin no estaba de humor para explicar cuando le disparó a Gangra la muñeca. Más sacándonos de aquí. La bala negra con contorno rojo de Paraná impactó la cabeza de la muñeca y rápidamente la disparó, el ataque aparentemente con suficiente impacto como para ser comparado con una bala real. La colisión hizo que el juguete volara de regreso mientras llovían trozos de relleno rojo en el suelo, pero el envío aparentemente exitoso del enemigo no calmó a Sheer. El olor a sangre solo se hizo más fuerte. De acuerdo. No sabía lo que estaba pasando, pero lo que fuera era cama porque... ¡Mierda! Rin de repente maldijo mientras miraba en la puerta rota. Estas cosas no están solas, aparentemente alguien intentó violar el campo acotado en este momento. Sheer extendió la mano y recogió las cuchillas caídas, no tenía sentido desperdiciar energía mágica rastreándolas nuevamente. Parpadeó cuando se dio cuenta de que ni siquiera sentía el drenaje de su uso de refuerzo, por lo general, sentiría las reservas lentas pero seguramente agotadas de su on, y eso sería como un temporizador para que él continuara. En este momento sentía como si ni siquiera estuviera gastando nada a medida que su cuerpo absorbía más y más energía mágica, pero no había sentido de que siquiera gastara nada. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un extraño zumbido que de repente salió de la nada, recogió el olor a ozono, y de repente una explosión sacudió el suelo bajo sus pies. Incluso pequeños pedazos del techo se rompieron y cayeron sobre sus cabezas en una lluvia de polvo por el temblor. Lo que sucedió aparentemente no fue muy amigable para el edificio. ¿Qué? Comenzó, pero Rin lo cortó de nuevo. Una de mis trampas acaba de activarse, ahora no podemos pasar por el primer piso. Parecía más frustrada que nada. Ella probablemente ya esté afuera, esperándonos, necesitamos movernos. Sheer no discutió, el tono de Rin lo hizo sentir extrañamente nostálgico y casi reflexivamente obediente por una razón que no podía entender. Sakura todavía estaba de pie detrás de él, no había mucho que pudiera hacer, ya que sabía que ella no era una luchadora por naturaleza, no importa lo que hiciera cuando estaba bajo el control de esa cosa, estará en seria desventaja. Aparentemente ella captó su mirada y lo miró directamente a los ojos, había algo en su mirada que él no podía identificar. No te preocupes, senpai, estaré bien. Su sonrisa hizo que su tensión disminuyera ligeramente. Neesan me sacará, nos preparamos para todo. Espero poder usar esos métodos. Rin marchó hacia adelante y agarró la mano de Sakura y la tiró hacia el agujero en la pared. Tenemos muy poco tiempo hasta que mi próxima trampa se active y... Sheer se movió antes de que pudiera ver adecuadamente el abyecto verde entrante, aparentemente la muñeca verde ya se restauró mientras hablaban y atacaban. Sus cuchillas se movían mientras actuaba sobre un instinto más que cualquier otra cosa, sus brazos nada más que gemelos, se difuminan mientras cortaba la maldita cosa nuevamente. Sin siquiera reducir la velocidad, balanceó el falchión blanco en su mano izquierda y cortó otra muñeca entrante, esta tenía más naranja y amarillo y una cara más estrecha. El juguete de peluche recién llegado del infierno se dividió verticalmente sin ningún problema, el problema era que podía decir que estaba lejos de terminar.
Tan pronto como las piezas cayeron al suelo, comenzaron a temblar, el relleno rojo se retorcía y burbujeaba a medida que las volvía a unir. Algo andaba mal, sus agallas le decían que era demasiado fácil y demasiado rápido para que algo con tanta energía mágica cruda fuera tan fácilmente despachado. Decidió no esperar y averiguarlo y se mudó después de Rin y Sakura, mientras se mudaban a otra habitación a través del agujero en la pared. Rin hizo algo, una pequeña aria que estaba en alemán, mientras los tiraba hacia la puerta. De repente, la habitación detrás de él, en la que estaba durmiendo no hace mucho tiempo, se llenó de luz púrpura y escuchó como algo se estrelló. El ominoso gemido de toda la estructura que vino después lo hizo no querer preguntar. Rin obviamente hizo algo y eso era todo lo que necesitaba saber en este momento. Todavía estaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo a su alrededor, por lo que había poco que pudiera hacer por su propia cuenta, sin saber lo que realmente estaba pasando. Rin obviamente tenía una buena comprensión de la situación, por lo que honestamente sintió que sería mucho mejor esperar una explicación antes de dar cualquier sugerencia. ¿Quiénes son? Shir preguntó mientras Rin abría la puerta a patadas, haciéndola romperse de sus traseros y estrellarse contra la pared opuesta. Estas cosas fueron. No lo sabemos. Respondió Rin, Gangre en la punta de su dedo mientras sacaba a Sakura afuera. Hubo una invasión, Rider los vio tratando de espiarnos durante varios días, pero nunca hicieron ningún movimiento. Shir disparó hacia adelante e interceptó otra muñeca, esta más elegante y de color marrón con un tomahawk del tamaño de una palma en la mano. Sin siquiera pensarlo, la mente de Shir analizó el arma, y casi se mete las entrañas en ese mismo momento. Estas cosas no eran abominaciones, Sken era una y no tenía nada sobre estos crímenes contra la naturaleza. Las chispas volaron cuando el hacha se encontró con la hoja negra. Shir pudo sentir el nivel casi imposible de poder detrás del golpe, pero su cuerpo no se movió. El concreto bajo sus pies no era tan fuerte o resistente y se agrietó por el choque, sus pies descalzos se hundieron ligeramente en el suelo. No estaba seguro de dónde demonios vino de repente toda esta fuerza, pero podía sentir que no era suficiente para superar su propia fuerza mejorada. El golpe tenía poder, pero el propio atacante carecía de la palanca y el peso para seguir con algo y Shir lo iba a usar. Cortó hacia adelante, poniendo toda su fuerza recién adquirida en el columpio mientras enviaba la muñeca volando hacia atrás. Su brazo derecho todavía se movía mientras rápidamente levantaba su izquierda para bloquear el ataque penetrante entrante de esa primera muñeca con enormes agujas en sus brazos. Las ligeras abolladuras en el piso le dieron la estabilidad suficiente para no deslizarse hacia atrás. Cualesquiera que fueran estas cosas, tenían algún tipo de extraño poder para ellos que hacía que sus golpes fueran mucho más duros de lo que deberían haber sido. Empujó hacia atrás el ataque y ya estaba moviendo su brazo derecho para un ataque cuando su espada negra encontró resistencia. Por el rabillo del ojo vio una muñeca bastante rechoncha con una daga ritual literalmente parada en la pared y bloqueando su ataque con su arma. La información que inundó su mente de la daga lo hizo casi alcanzar. Quienquiera que elaborara estas cosas estaba mucho más allá de todo lo que vio incluso durante la Guerra del Santo Grial. Hacer un arma de un niño brutalmente torturado era algo por lo que incluso Gilgamesh se habría sentido disgustado. Lo bueno es que no era lo suficientemente fuerte como para soportar el golpe que trató de detener. La daga se rompió en pedazos y la muñeca que la sostenía voló hacia atrás con un tercio superior de su cuerpo yendo por un camino separado. ¿Dónde está la salida? No se atrevió a darle la espalda a estas cosas, claramente eran mucho más fuertes de lo que daban una impresión. El olor a sangre en su aire todavía crecía en potencia. Abajo el pasillo y a la izquierda, la ventana conduce a la escalera de incendios. Llamó Rin. Vete entonces. Todavía no estaba funcionando completamente, pero su mente estaba lo suficientemente despierta como para ver la situación en la que se encontraban. Estas cosas no son normales, tienen alguna forma de divinidad en sus armas. Honestamente, no podía decirlo de otra manera, independientemente de lo que estuvieran seguros de que el infierno tenía algo para la bendición de Dios sobre ellos. Él sabía Divinity, varias armas en Unlimited Blade Works lo probaron durante su existencia o fueron elaboradas con su esencia como un amplificador de sus capacidades.
Lo que fuera que estas cosas tuvieran algo similar pero tan diferente, poseían algo de un dios real en ellas, pero al mismo tiempo se sentía mal para él en algún nivel básico. Tenía poco sentido para Shir ya que bloqueaba otro golpe del que empuñaba la aguja, la maldita cosa se estaba volviendo más rápida y ágil con cada ataque que entregaba, pero podía mantenerse al día fácilmente. El problema era que estas muñecas tenían la ventaja en su tamaño y número, por mucho que pudiera empujarse a sí mismo podrán conseguirlo a tiempo. Shir todavía estaba tratando de tener sentido, cómo su cuerpo logró crecer tan fuerte en un periodo de tiempo relativamente corto. Refuerzo era algo con lo que tenía que tener cuidado porque exagerar en ti mismo era peligroso y podía llevar a algo muy desagradable, pero por cualquier razón le resultó mucho más fácil de lo que realmente podía recordar. Casi no hubo errores, se ajustaron pequeñas imperfecciones a medida que bombeaba más energía mágica en su cuerpo y lo hacía aún más duro y fuerte. Sus nuevas capacidades fueron lo único que le dio una ventaja aquí. No era una buena idea luchar en un espacio tan cerrado con espadas. Pero había un defecto en estas cosas que él sabía cómo explotar, no estaban vivas, solo títeres que se movían debido a que Magecraft solía llevarlos a una pseudo vida y sin ella no quedaría mucho de ellos para empezar. Kansh desapareció de su mano derecha en brisnas de energía mágica y una lanza roja de 2 metros de largo con grabados en un idioma perdido hace mucho tiempo, Gaedear. Rosa carmesí del exorcismo se materializó en su lugar. Sin una pausa, la pelirroja lanzó su nueva arma contra la muñeca entrante que empuñaba una aguja, la punta afilada de la lanza perforaba fácilmente la tela de la cosa repugnante. Shir observó como en cámara lenta como el arma se abría paso a través de la felpa sin disminuir la velocidad y la marioneta atacante de repente se congeló y cojeó. Bien, esto significa, su pensamiento fue interrumpido cuando la muñeca empalada de repente se abultó e infló, más rápido de lo que podía reaccionar, creció y con un repugnante estallido húmedo explotó. Todo a su alrededor estaba bañado en líquido rojo, Shir y la mayor parte del pasillo estaba cubierto de sangre que se almacenaba dentro de la marioneta. Sintió el sabor metálico de la boca y no pudo evitar escupir en el suelo, era una sensación horrible y el hecho de que cometió un error de alejar los ojos de su enemigo por un momento solo lo empeoró. Su visión oscurecida por el líquido rojo, Shir no vio el ataque entrante, solo el dolor en su hombro derecho fue lo que lo alertó al respecto. Si bien no fue tan doloroso como el repentino ataque hizo que la pelirroja retrocediera cuando finalmente logró recuperar parte de su visión. La herida en su hombro derecho palpitaba ligeramente de dolor, no era tan mala como pensaba que sería, pero aún le dolía y limitaba ligeramente su alcance. Vio a la muñeca con hacha saltar y aterrizar en el suelo, la sangre bajo sus pies fue absorbida instantáneamente en su ser en el momento en que hizo contacto. Al menos el dolor logró desterrar cualquier rastro de lentitud de su mente, hubo una leve punzada de asombro por el hecho de que su energía mágica era mucho más potente de lo que recordaba que era, pero empujó este pensamiento en el fondo de su mente por ahora. Ahora sentía la plena conciencia de la situación, como la que le resultaba mucho más fácil rastrear sus armas que nunca. Podía sentirlos injertados en el mundo y no había resistencia, otra cosa en la que tendría que pensar en una fecha posterior. Shir rozó su brazo izquierdo y bloqueó una patada entrante de otra muñeca con Bakuya, para una cosa tan pequeña la muñeca delgada recién llegada y más derecha con una cara sonriente y tela blanca pálida tenía mucha fuerza. Todavía podía sentir el impacto, incluso si la fuerza no era suficiente para mover su brazo, había mucha más fuerza física en él de la que podía recordar haber tenido incluso mientras estaba reforzado. Esta vez hubo una diferencia, cuando en lugar de desengancharse, la muñeca aparentemente decidió continuar el asalto y saltó. Se retorció en el aire y volteó con los pies golpeando el techo, utilizando la posición estable en la que se lanzó a una velocidad mucho mayor que antes. Shir tuvo que retroceder de nuevo para evitar que la muñeca, su mano de peluche impactara en el suelo y creara un cráter de aproximadamente 1 metro de diámetro. Incluso sintió el ligero temblor con los pies por el impacto, hubo una ligera abertura que no perdió el tiempo en explotar mientras invertía su agarre de la lanza y apuñalaba, tratando de clavar la muñeca en el suelo. Al parecer fue mucho más ágil que los demás ya que logró evadirse en el último momento empujándose hacia un lado.
Shir también subestimó su propia fuerza, como la punta de Guy de Arc perforaba fácilmente el concreto hasta su guardia, disipando la lanza que recreó Kansh justo a tiempo para bloquear el golpe entrante de la muñeca pálida. De repente sintió otro estallido de dolor de su pierna derecha, donde vio, por el rabillo del ojo, la muñeca que empuñaba la daga, apuñalándolo directamente en su muslo izquierdo. Una vez más, la herida no era tan grave, pero aún así picó y el borde de Bakuya se estrelló contra la daga, rompiéndola y desalojando su punta de su pierna. Honestamente, no estaba seguro de por qué su percepción era tan negativa. Por lo general tenía más conciencia espacial que eso, y era difícil perderse estas cosas. Maldita sea. Shir saltó hacia atrás y vio que su cabeza casi fue empalada por una lanza de madera muy pequeña, que fue empuñada por otra muñeca que salió de la nada. En este momento contaba al menos 4 de ellos, sin contar el que ya destruyó, y aparentemente estaban subiendo en número cuanto más tiempo se quedaba aquí. Si tan solo pudiera ralentizarlos de alguna manera, en teoría podría crear una pared de cuchillas, como una pared muy cruda, y simplemente correr detrás de Rin, pero no tenía idea. ¿Cómo reaccionarán y si hubiera más? Rin podía cuidarse a sí misma, sabía que estas cosas no serían un desafío para ella a largo plazo. Era Sakura y ella por las que estaba más preocupado. Solo deseaba tener alguna manera de... Shir parpadeó cuando sintió algo respondiendo a su llamada, como un pequeño pedazo de él que era diferente y servía a un propósito específico que se adaptaba a sus necesidades en este momento. Lo sintió, algo que formaba parte de él y emitía una escalofriante sensación de muerte, y algo que no podía describir del todo. Sabía, incluso si no sabía cómo, que esto era lo que tenía bajo su mando y que ahora era una parte integrada de su existencia, como un órgano o un nuevo aspecto de su alma. Sin siquiera pensarlo, y el hecho de que literalmente tenía un conocimiento muy definido de que no lo dañaría, se acercó a él y metafóricamente captó la nueva presencia que no estaba allí antes. No era una avalancha de información que recibía al ver un arma, no era algo ni remotamente descriptible o algo que pudiera explicar con palabras, ya que el conocimiento simplemente aparecía en su mente como si estuviera allí todo el tiempo, pero nunca reconocido. No estaba seguro de lo que era, pero tenía una clara sensación de noble fantasma, no en palabras, sino como si tuviera una descripción metafórica escrita en él, y eso fue lo que se destacó. Esto no tenía ningún sentido para él, no era un espíritu heroico para poseer un noble fantasma propio y ciertamente no algo así, pero el hecho era que lo tenía y podía usarlo para escapar. No tenía nada que perder, y sus opciones eran limitadas debido a que no quería arriesgarse a derribar todo el maldito edificio sobre su cabeza, y probablemente también la de Rin y Sakura. Emilia Shir no era una persona que simplemente se diera por vencida, no estaba al tanto de lo que sucederá o lo que era, pero era más que consciente de que no tenía ningún peligro para él y las chicas, por lo que no había otra opción para él que hacer algo que Rin probablemente llamará estúpido e irresponsable cuando se entere. Tiró y el noble fantasma que sintió respondido, el conocimiento llenó su mente como las palabras del poder que ahora conoce para convocar todo el poder de su aspecto. Su comprensión del Spirit of the Pathkeeper de Crossing of All Roads no vaciló ni por un momento cuando sintió que parte de SWAT se alimentaba de él, sabía lo que estaba sucediendo tan claramente como sabía que no habrá ninguna posibilidad de que lo haga mal. Sabía lo que era, sabía de dónde venía, pero el conocimiento de cómo estaba ahora en su posesión y cómo era capaz de manejarlo todavía era un misterio para él. Tendrá que averiguarlo más tarde. Algo en el fondo de su mente le dijo que ya tenía una respuesta, pero que solo necesitaba algo de tiempo para que se resolviera adecuadamente en su mente. El drenaje de sus reservas era absolutamente mínimo, sabía que podía crear cuchillas Mundate a un costo mayor que lo que estaba haciendo en este momento, pero al mismo tiempo era mucho más poderoso de lo que su costo implicaba. La habilidad se sentía como una extensión de sí mismo, natural en todos y cada uno de los aspectos de ella, y conocía todos y cada uno de los aspectos de ella de la misma manera que se conocía a sí mismo, por eso no había dudar porque no había nada que no supiera sobre lo que iba a suceder.
Formas efímeras fantasmales hechas de energía verdosa ligeramente transparente que se convirtió en fase de existencia. Su presencia habría enviado escalofríos por la columna vertebral de cualquiera cuando los espíritus de los muertos una vez más se hicieron presentes en el mundo de los vivos. Había carne, pero podrida y ya desaparecida en algunos lugares, canas que mostraban edad y que pueden haber sido confundidas con un signo de fragilidad, pero era todo lo contrario. Ropa de todo tipo, desde armaduras de caballeros hasta ropas coriáceas de vikingos, armas desde espadas hasta hachas y lanzas, y todas ellas listas para ser utilizadas. Sus ojos se hundieron pero aún agudos, y con un peso tremendo en ellos, experiencia y lujuria de batalla que no disminuyó cuando respondieron a su llamado a luchar una vez más. Es posible que sus corazones ya no latan, pero Shir podía sentir que la sed de una oportunidad más para chocar sus espadas con oponentes dignos de ser llamados así era abrumadora. Llamó a los guerreros más fuertes para proteger lo que era precioso para él, y obtuvo lo que quería y algo más. Sabía que no eran más fuertes o más rápidos que los humanos en la cima de su vida, pero eso no significaba que no se mantendrían, ya que su habilidad y experiencia recogerán la holgura donde su destreza física se quedó corta. Ni siquiera necesitaba decirles qué hacer, su deseo al convocarlo era más que suficiente, sintió su propia conexión con ellos y envió solo un pequeño estallido de su propia fuerza de voluntad a través de él. Con un rugido lamento, los guerreros flotantes de las épocas pasadas sacaron sus armas y cargaron contra las abominaciones. No había forma de describir adecuadamente todo el asunto mientras disparaban hacia adelante para luchar contra un enemigo desconocido. Había algo más. Shir sabía que no se caerían ni se detendrían ya que su muerte les quitó su capacidad de cansarse y su falta de cuerpos físicos los dejó sin la capacidad de recibir una lesión, pero sabía que había forma de detenerlos si alguien lo intentaba. Ya se encontró con un campo acotado que podía hacerlo. Durante la Guerra del Santo Grial, se toparon con el que podía detener incluso a los siervos en sus pistas y custodiaban el templo bajo el cual se guardaba el Gran Grial. Shir solo esperaba que nadie aquí supiera cómo hacer algo así. Una vez más buscó su noble fantasma, un aspecto nuevo y mucho más útil. De él ahora se empleaba Shir ya que lo alimentaba más de su energía mágica. Su percepción cambió a medida que su visión interna se llenaba de luces, faros metafóricos que sabía que servirían para permitirle pisarlos sin muchos problemas si tan solo lo deseaba. No importa dónde, siempre habrá una manera de alcanzarlo. La habilidad le otorgó una forma de ingresar a cualquier lugar en cualquier momento, siempre y cuando se cumpliera una condición. Llegó, el más cercano que sabía que existía justo afuera del edificio y que no sería un problema para él, llegó a la vanguardia de su mente. No hubo tirón, ni desorientación ni sentimientos que normalmente lograrían el desplazamiento del cuerpo a tal magnitud. Solo en un momento estaba en un pasillo estrecho donde los espíritus ahora estaban luchando contra estas muñecas vudú y luego estaba parado en el exterior del edificio, justo en el lugar donde dos callejones se cruzaban en la esquina de dicho edificio. Transición instantánea de un lugar a otro. Si tuviera tiempo y una mentalidad adecuada, se habría maravillado de lo imposible que fue la hazaña que acaba de cometer con una facilidad imposible. Pero el tiempo era algo de lo que tenía muy poco, y también estaba el hecho de que su mente ahora estaba dedicada únicamente a escapar y garantizar la seguridad de sus compañeros. Él está aquí. Shir miró a un lado y vio a dos hombres vestidos con trajes grises mirándolo. ¿Cómo coño llegó aquí? El que hablaba era más bien un hombre bajo y obviamente calvo con cara estrecha y complexión bastante lánguida. Su rostro era redondo pero afilado y tenía una barba corta y descuidada. Sus ojos musculosos se entrecerraban mientras miraba a Shir. Probablemente una autoridad criticada o algo así. Su compañero, un hombre corpulento con un traje similar con una maleta negra y la cara bastante arrugada, respondió. Su cabello canoso estaba recogido en una cola de caballo corta y apretada, sus ojos estaban ocultos detrás de un par de gafas de sol y su piel estaba bastante bronceada. En contraste, su comportamiento era mucho más tranquilo que el de su compañero. Bueno, muchacho, esta es la última parada que me temo. Shir instantáneamente tomó una postura mientras se preparaba para defenderse. Había algo fuera de lugar en ellos y no sabía qué demonios querían decir con autoridad.
Rin dijo que estaban bajo ataque, por lo que eso implicaría que estos dos podrían ser parte del grupo que estaba asaltando su escondite temporal. Samir, este no es un momento para tú, su más corto de los dos comenzó, pero fue cortado por el ahora llamado Samir. Douglas, siempre es un momento para una etiqueta adecuada. Samir lo reprendió sin quitar los ojos de Shir. Entonces, muchacho, tuviste una carrera corta y te atrapaste por un ancestro divino bastante astuto. Shir guardó silencio, catalogando las palabras para las investigaciones posteriores. Y por casualidad estábamos en la zona. El anciano se rió entre dientes, como si fuera una especie de broma privada. Nuestros otros camaradas probablemente ya capturaron a las chicas. Esto fue lo más lejos que llegó antes de que su cabeza se separara repentinamente de su cuerpo. Lo único que vio fue un borrón de negro acercándose y luego nada. Shir no se detuvo mientras sus pies tocaban el suelo detrás del cuerpo sin cabeza aún en pie y se retorcía. El segundo mago solo ahora comenzó a reaccionar a su repentina desaparición de su vista cuando Kanchi y Bakuya estallaron de su pecho. En la mente de Shir no había dudas, incluso si su pensamiento todavía estaba deteriorado debido a su despertar bastante contundente y prematuro, sabía con claridad cristalina que no dejaría que nada sucediera con las personas que consideraba preciosas. Estos dos estaban en el camino, eran parte del grupo que empleaba esos pequeños horrores y amenazaban a Sakura, Rin, y Jay Rider. No tuvo tiempo para perder con ellos. Sin pausa sacó sus cuchillas del cuerpo del mago y se dio la vuelta, listo para correr hacia el callejón no muy lejos que lo llevará por el edificio. El agudo silbido fue lo único que le advirtió mientras se agachaba. Un borrón plateado pasó por su cabeza y se estrelló contra el contenedor de basura, rasgando fácilmente el acero y dejando un agujero detrás. Confiando más en el instinto y los reflejos que no sabía que poseía, Shir se retorció y se dio la vuelta y el otro borrón se estrelló contra el asfalto justo en el lugar donde estaba hace un momento. Apenas estaba a punto de levantar sus espadas y cruzarlas frente a su pecho para detener otro ataque, esta vez pudo ver claramente una bola de metal plateado que impactó los lados planos de sus cuchillas. Hubo mucha fuerza en el ataque, pero lo que impulsó su rendimiento hizo un muy buen trabajo ya que Shir ni siquiera se movió de su lugar. La esfera metálica trató de empujar hacia adelante, pero sin ningún resultado. Quien la estaba controlando aparentemente vio la inutilidad y la recordó cuando la cosa de repente se desconectó y flotó. Se escuchó el sonido del metal desgarrador y Shir vio por el rabillo del ojo que la primera esfera estalló del contenedor en el que estaba y disparó hacia donde el que realmente estuvo a punto de golpearlo ahora flotaba en el aire. Con un sonido de agrietamiento, el que quedó atascado en el asfalto también se liberó y se unió a los otros dos. Estaban dando vueltas el uno alrededor del otro pero sin hacer nada más. Lo siento, pero no será tan fácil. Los ojos de Shir se abrieron cuando su cabeza se rompió hacia un lado. El mago que apuñaló por la espalda estaba parado allí, sin un rasguño en él. ¿Realmente pensaste que seremos lo suficientemente estúpidos como para involucrarte en un combate directo? De hecho, miró el cuerpo del anciano decapitado y se congeló. Esto habría sido realmente imprudente, ¿no? Venir contra un león con un matamoscas no es más que una forma muy retrasada de terminar con tu propia vida. Al anciano bronceado todavía le faltaba un buen trozo de su cabeza, pero se estaba reparando rápidamente a medida que las pequeñas partículas de arena flotaban y se reunían con la parte de la construcción que estaba recuperando lentamente el color de la piel y el cabello humanos normales. A un ritmo sedado, el hombre estaba recuperando lentamente su cabeza, su nariz se estaba formando de nuevo desde la arena justo enfrente de los ojos de Shir. Su mente giró, mientras sabía sobre Magecraft y ni siquiera una cuarta parte de lo que hizo Rin, en una deducción y experiencia puras, que todavía no podía entender de dónde venía. Podía decir que estos ni siquiera eran cuerpos para empezar. Su agarre estructural no era realmente tan bueno trabajando en cosas en comparación con la información que podía extraer de las cosas relacionadas con la espada, pero ahora podía decir que nunca obtuvo resultados más claros de ello en nada que no estuviera almacenado en su mármol de la realidad. Ni siquiera estás aquí, susurró.
Cualquiera que fuera esto, no era algo que pudiera entender completamente porque carecía del conocimiento sobre esta marca particular de Magecraft y, por lo tanto, toda su deducción sería solo una conjetura muy intuitiva. Estos ni siquiera eran cuerpos, solo arena comprimida y alterada para imitar algo que estaba específicamente impreso en ella desde lejos, una ilusión hecha de arena sin ninguna capacidad de interactuar realmente con el mundo que lo rodea sin descomponerse, pero dando una muy buena impresión de una presencia real. No tuvo que reflexionar más mientras sus instintos le gritaban que se moviera, el sonido de algo que se movía a gran velocidad desde detrás de él era la única advertencia que necesitaba mientras saltaba. Justo debajo de él, dos orbes más volaron a gran velocidad y se detuvieron directamente en frente de la pareja de títeres de arena ahora completamente restaurados. Mientras aún estaba en el aire, torció su desgarro y arremetió con su mano derecha, el borde de Kansh chocó con otro orb mientras intentaba impactar su sien derecha y probablemente romper su cráneo en el proceso. Casi no hubo resistencia ya que la esfera metálica fue dividida horizontalmente en dos por el noble fantasma. Sheer observó como en cámara lenta como dos mitades seguían viniendo hacia él sin perder ninguna velocidad. Cuando las dos piezas impactaron su pecho y estómago, sintió un sordo latido de incomodidad, incluso cuando fue arrojado hacia la pared del edificio cercano. El impacto en sí hizo que los ladrillos en la pared se agrietaran y las piezas se cayeran, podía escuchar el agrietamiento y sentir cómo la superficie dura cedía ligeramente por la fuerza del choque. Sorprendentemente no había dolor, una leve molestia y probablemente una nueva pregunta a la que necesitaría encontrar una respuesta en una fecha posterior, pero nada al menos estaba roto obstaculizando sus movimientos. Cuando las dos piezas de metal se desprendieron y volaron hacia sus contrapartes, Sheer cayó, pero en el último momento pudo enderezarse en el aire y aterrizar de pie. Su mente estaba trabajando a toda marcha, cualesquiera que fueran estas cosas, tenían un gran impacto, pero aparentemente lo que le sucedió lo hizo mucho más duro de lo que un humano normal puede presumir de ser. Por lo que logró descubrir, estos títeres que todavía estaban en pie allí también se usaban para observarlo, todavía carecía del conocimiento sobre el Magecraft empleado, pero no le resultaba desesperado quitarle su ventaja. Oh, entonces estas cuchillas son una autoridad. Muset Samir, si Sheer recordaba bien el nombre. Qué interesante, pero no es algo de lo que puedas presumir así. Tiene que haber algo especial al respecto, ¿no es así? Las autoridades vienen en muchas formas y tamaños, pero cada una de ellas siempre tiene el poder de rivalizar con la de un dios. Bueno, ¿cuál es su poder entonces? Deja de ser nostálgico allí, viejo pedo. Ladró Douglas. Simplemente rasgó el acero sólido mejorado con esas cosas, no hay maldita posibilidad de que estas cuchillas estén cerca de lo normal. Alcanzó de nuevo y tocó espíritu del guardián del camino, el noble fantasma, que todavía no sabía cómo adquirió o por qué se sentía como si realmente fuera suyo, respondió instantáneamente y media docena de espíritus se materializaron a su alrededor. Si bien estas bolas voladoras no eran un objetivo valioso, los títeres eran mucho más adecuados, y los 6 caballeros en el viejo amor europeo cargaron hacia adelante con un grito de batalla en forma de gemido. Sus cuchillas cortaban fácilmente las construcciones y las reducían a pedazos, la arena no podía seguir el ritmo del asalto y los títeres se reducían a golpear y torcer columnas de polvo que intentaban recogerse en una forma más pronunciada solo para ser cortadas por cuchillas efímeras. Sheer miró las esferas que todavía flotaban y maldecían interiormente, esperaba que al perder el contacto visual los magos cortaran su conexión con los códigos místicos, pero aparentemente no fue así. Y con esas cosas siendo capaces de repararse a sí mismas, la única esfera que cortó por la mitad ya se reparó de nuevo, habría sido una lucha muy larga. Al menos ahora podía irse a buscar y contarles sobre todo esto, simplemente no tuvo tiempo de descubrir y rastrear los cuerpos reales de estos dos. Bueno, mierda. La voz vino de la nube, era Douglas. Esto se parece tanto a lo que hace ese monstruo Boban que ni siquiera es divertido. Esto lo detuvo, aparentemente podían hablar incluso si sus títeres perdían la forma. O, para que puedas llamar a las almas de los muertos a tu lado. Samir sonaba más curioso que nada. Esto es obviamente una autoridad, pero ¿de qué deidad?
Estoy bastante seguro de que no me lo vas a decir, y no tengo Imemico a mano para verificar nada por mí. Supongamos que estos no son tus límites, ¿de acuerdo? El anciano tarareó. No estoy seguro de sus limitaciones exactas, pero siempre hay una y solo tenemos que presionar lo suficiente para que salga y se muestre, ¿verdad? No estoy seguro de lo que está sucediendo cuando sus siervos no muertos están realizando un trabajo bastante admirable para mantenernos ciegos, pero no les aconsejo que se vayan todavía. No malinterpreten, no somos unos fanáticos asesinos o pistolas a sueldo, solo creemos que el mundo y la humanidad serán mucho mejores y más seguros sin su clase pecaminosa. La voz de Samir era solemne y mucho menos relajada que antes. Probablemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, o tal vez buscas específicamente a tu enemigo. ¿Quién sabe? Lo siento, pero este es el final de tu línea. Él también respiró hondo y comenzó a cantar. Escúchame, conóceme y escucha mi promesa, la herida en el mundo es lo que busco y destruyo. Las bolas flotantes de metal plateado de repente se dispararon entre sí y comenzaron a fundirse al contacto. Sobre tu bendición puse mi fe. Oh Sekhmet, levántate y arranca esta infestación del mundo, sin tu rugido y con tu garra pido carne roja y aplastar al espíritu. Shir observó cómo el globo de metal comenzaba a crecer y cambiar de forma, sus proporciones cambiaban y su contorno general se volvía cada vez más humanoide a medida que la figura que se estaba formando alcanzaba los 3 metros de altura. La forma comenzó a tomar más y más rasgos a medida que la figura comenzó a formarse completamente ante el mago de pelo rojo, el cuerpo femenino con un vestido de aspecto bastante ceremonial y una cabeza inhumana que tenía un gran parecido con la de una leona. Un viejo hacha de guerra en la mano y los ojos brillando de color púrpura oscuro, un tocado con un pequeño diseño de serpiente y manos que terminan con las garras afiladas. La figura plateada dio un fuerte paso adelante, sus fauces llenas de dientes afilados se abrieron y una atronadora mezcla de un rugido animal y un chillido de metal llenaron el callejón. Shir se tensó mientras se preparaba, el olor a energía mágica en su aire se hizo pesado a medida que el miasma púrpura transparente pero aún notable cubría la figura entrante. Shir sabía, solo desde el primer vistazo, que convocar a más espíritus sería inútil, ya que no podrían dañar esta cosa, y no podría dañarlos, lo que no sería un problema, ya que la enorme monstruosidad metálica aparentemente tenía ojos solo para él. Ya tenía a mano una de las mejores armas disponibles para una situación como esta, por lo que lo único que podía hacer era prepararse y prepararse para lo peor. Igual, 0, 0, igual. A/N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.